Para dar inicio a este evento, presentamos a la doctora Fernanda Yergo Bey, rectora general del Sistema Panamericano, para dar la bienvenida en este segundo Foro de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Salud. Buenas tardes a todos. No puedo negar que me siento muy emocionada de estar delante de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, que nos honra siempre con ese servicio que brinda a la sociedad, a nuestro país y que ha cruzado las fronteras. Buenas tardes, doctor Obrador. Agradezco mucho la invitación. Doctora Stephanie Deriv, que no sé dónde andará. Buenas tardes a nuestra recién nombrada directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Lourdes González, directora de la Escuela de Medicina, profesores, alumnos, amigos que hoy nos acompañan en este segundo foro de responsabilidad social. Agradezco de manera especial a Ted Wills, de North American Educational Initiatives Foundation, gran amigo nuestro, por su apoyo a la universidad para realizar este encuentro. Esta tarde tenemos la oportunidad de reflexionar un poco sobre la realidad de la pobreza en México, realidad que nos interpela a todos, a cada uno. ¿Y cómo impacta esta pobreza en la salud de nuestro pueblo mexicano? Esto puede ser un espacio para saber qué pasa, pero mi intención es invitarlos para que no solo conozcamos datos, sino cómo me afecta a mí, cómo afecta a cada una de las personas que están ahora aquí en el auditorio, cómo afecta a los futuros y futuras doctores. Y sobre todo, ¿qué puedo hacer desde hoy, desde ya, para mejorarlo? Es por esto que, además de la conferencia y testimonios, estarán presentes las instituciones a los cuales alumnos y colaboradores de la universidad han generado un impacto social positivo desde hace ya muchos años, y las iniciativas impulsadas desde el Departamento de Compromiso Social. Nos acompaña, y te saludo con especial cariño, nuestra directora, Yas. La pobreza en México es una realidad cotidiana, un fenómeno, tristemente un fenómeno, con el que estamos acostumbrados a convivir y genera todo tipo de análisis y estudios. De hecho, los especialistas, los estudiosos, dicen que hemos hecho de la medición de la pobreza toda una ciencia. En México hay muchas definiciones de pobreza. La más utilizada es la llamada pobreza multidimensional, que se calcula a partir de la información que el INEGI nos brinda cada 2 años. Una persona se encuentra en pobreza multidimensional cuando tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Perdónenme, pero se me fue. Las carencias sociales se refieren a la falta de acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación, a una vivienda digna y a servicios básicos de vivienda y de alimentación. La última lectura de este indicador mostró que en 2020 el 43.9% de la población, lo que significa que 55.7 millones de personas se encontraban en pobreza multidimensional y el equivalente a 10.9 millones de personas se encontraba en pobreza extrema. En 2020, el incremento en la carencia de acceso a la salud tuvo un salto importante. Pasó de 16.2% de la población a 28.2%, y según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que en el 2020 hubo en México
55.6 millones de personas en situación mayores de pobreza. Calculó que los pobres en México son 58.1 millones de habitantes. La población total en México es de 130 millones de habitantes. Hay quienes afirman, y esto me parece una afirmación verdaderamente dolorosa, que 8 de cada 10 mexicanos padecen algún grado de pobreza. Por otro lado, se sabe que en México el porcentaje de jóvenes que termina una carrera universitaria es del 18%, lo que equivale a un total de 4.1 millones de jóvenes con mayor preparación. Esto es, de los 21.9 millones de jóvenes que quisieran asistir a la universidad, menos de la cuarta parte termina la carrera. Es decir, me encuentro frente a jóvenes mexicanos privilegiados. Estas cifras pueden alarmarnos, paralizarnos, inquietarnos, dejarnos indiferentes o movernos a la acción. Es por eso que hoy queremos acercarlos a los cómo. ¿Cómo puedo, a partir de hoy, siendo estudiante de medicina, mejorar la situación de personas menos privilegiadas que me rodean? ¿Cómo puedo hacer para no acostumbrarme a que exista esta pobreza? Lo más fácil para cualquiera es acostumbrarnos a la pobreza, es enternecernos momentáneamente y vivir como si esa pobreza no existiera. Lo primero es no acostumbrarnos a saber que somos privilegiados, pero que hay una pobreza de personas que requieren de nuestra atención, que requieren de nuestra ayuda, que requieren de profesionales que no vivan para engrandecer su ego de conocimientos, sino para darse a los demás. Con gusto les comparto cómo en la universidad tenemos acciones de responsabilidad social de alto impacto. Está aquí proyectándose y nos damos cuenta que estos proyectos son abarcan distintos lugares y el 60% del total de nuestros alumnos participan en este tipo de actividades. Atención médica de primer nivel en las comunidades indígenas de Tlapa, Guerrero y la comunidad Mazahua en el Estado de México. También hay programas y talleres formativos, educativos y de desarrollo de competencias. Atención a comunidades vulnerables, marginadas e inmigrantes. Academias para fortalecer el emprendimiento nacional e internacional, hasta una plataforma para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas a lograr un posicionamiento mejor en el mercado. Todo esto que se irradia en comunidades cercanas a nuestros campus y zonas metropolitanas, alcaldías y municipios de los estados de Jalisco, Morelos, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Para terminar, porque solamente me dieron 5 minutos, para terminar, lo que querría es invitarlos a darse cuenta que el primer valor que aportamos a la sociedad, además de todas estas acciones y programas de compromiso social, es la forja de estudiantes como ciudadanos valientes, que a través del ejercicio de su profesión, con sentido de responsabilidad, con solidaridad, con responsabilidad, con espíritu de colaboración, asumen el reto de promover con creatividad y sentido humano, en la medida de sus posibilidades, iniciativas y proyectos al bien común de la sociedad y entorno en el que se encuentran inmersos. Queridos jóvenes estudiantes, quisiera en estos breves minutos dejar grabado no las cifras, que las pueden encontrar con solamente darle un clic a su teléfono, pero sí quisiera dejar grabado
en la cabeza y en el corazón de cada uno de ustedes que son privilegiados, que somos privilegiados no solamente porque no nos encontramos dentro de ese grupo de personas marginadas por la pobreza, sino además porque tienen la oportunidad de tener la riqueza intelectual que les brinda la facultad a la que ustedes pertenecen y en donde nos honra tenerlos. De verdad, quisiera interpelar en el corazón y en la cabeza de cada uno para que su caminar por la Facultad de Ciencias de la Salud desde el día de hoy sea un caminar mirando al otro, que no sea un caminar mirando solamente los libros y el éxito que podemos alcanzar. El éxito se esfuma, el crecimiento que tengan como personas y la aportación que den a la sociedad es aquello que los hará verdaderamente honrar la palabra de médicos de la Universidad Panamericana. Muchas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yergo, por su mensaje. Agradecemos su participación en este evento. A continuación, para la conferencia magistral Salud, Pobreza y Población Indígena, un enfoque de libertad con igualdad, doy la bienvenida al maestro Rodolfo de la Torre García, de quien procederé a leer una breve semblanza curricular. El maestro de la Torre estudió la carrera de Economía en el ITAM y la maestría en Filosofía de la Economía en la Universidad de Oxford, especializándose en los temas de pobreza, desigualdad y desarrollo. Fue profesor de Economía en el ITAM, el Colegio de México, la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el CIDE. En el Fondo de Cultura Económica fue director de la revista El Trimestre Económico y fundador de la revista Wellbeing and Social Policy de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Fue subdirector del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM y director fundador del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Creó y encabezó el capítulo mexicano de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de las Capacidades Humanas. Fue parte del Comité Técnico de Medición de la Pobreza que propuso y calculó la primera medición oficial de pobreza en México. Coordinó la Oficina de Investigación sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido miembro del Grupo Técnico Especializado en la Medición del Ingreso y el Bienestar del INEGI. Desde 2016, forma parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, donde actualmente es director de Movilidad Social. Bienvenido, maestro de la Torre. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera reiterar el agradecimiento por estar aquí, por haber sido invitado ante la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana para hablar con ustedes acerca de un tema que me parece que es muy importante, que es la salud, la pobreza y la población indígena. Viernes en la tarde, todo un reto para poner atención a temas algo complicados, pero vamos a tratar de entrar a ellos de una forma que, digamos, nos distraiga de esta circunstancia especial. Y para eso quisiera comenzar contándoles una breve historia de fantasmas. Y a partir de ahí van a ver cómo conectamos esto con otros temas que son importantes, espero yo, para ustedes. Esta historia de fantasmas dice lo siguiente. Otro de los casos de los miembros fantasmas es el de Nora, una mujer mayor
que sufría de parálisis en las piernas y en su brazo derecho. El médico, sin embargo, le preguntaba si había caminado recientemente, a lo que ella respondió de manera afirmativa. No estaba mintiendo, en realidad había una especie de ruptura en lo que significaba la palabra caminar para ella. También decía que podía mover su brazo paralizado. En uno de los episodios que se describe, el doctor le pidió que le tocara la punta de la nariz. Ella aseguraba estarlo haciendo, a pesar de que su brazo permanecía completamente quieto. ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza, la salud, la población indígena? Bueno, vamos a relacionar esto con uno de los recientes avances, quizás ya no tan reciente, justamente en materia de problemas con extremidades en donde pues las personas no cuentan con ellas por una condición de nacimiento, de accidente, y tiene que encontrar algún tipo de sustituto. ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza y la población indígena y sus condiciones de salud? Bueno, lo que acabamos de ver tiene muchas formas de ser visto, algunas de ellas desde el punto de vista médico, que ustedes conocerán incluso mucho mejor que yo. Pero quisiera abordar lo que acabamos de ver desde la perspectiva de la libertad, para entender posteriormente qué es la pobreza, qué papel juega en ella la salud y cómo se encuentra en la población indígena. En el cuento que les narré hace unos momentos, en la experiencia que les narré hace unos momentos, teníamos el caso de Nora, en donde ella había perdido la movilidad de miembros de su cuerpo y sin embargo
tenía la sensación de que seguían ahí y enviaba impulsos para movilizarlos, para caminar, para tocar la nariz del médico, y creía estarlo haciendo, cuando en realidad no se movía. En el caso del video tenemos a esta chica Nika, que no tiene una mano y en su lugar utiliza una prótesis que le es capaz de sustituir algunas de las funciones de la mano que perdió. Esto está íntimamente relacionado con el tema de la libertad. Y la libertad, como vamos a ver, tiene mucho que ver con la pobreza. La libertad en muchas ocasiones ha sido pensada como la posibilidad de que tomemos decisiones sin que otros interfieran en nuestra manera de decidir, nuestra manera de ver el mundo y ordenar lo que preferimos y escoger en él. Pero la libertad no es solamente eso. Por ejemplo, podríamos decir que Nora tenía la libertad de mover sus miembros paralizados. Tenía la voluntad de hacerlo, pero no tenía la posibilidad de moverlos. Nika no tiene una mano, entonces al preguntarle antes de la prótesis si puede mover su mano izquierda, la respuesta simple habría sido no, no la puedo mover, no tengo esa mano. Sin embargo, con la prótesis podemos observar que ella conserva la voluntad, conserva el deseo de mover su mano. De hecho, así se fundamenta esta prótesis, con la transmisión de señales nerviosas que llegan a esta mano mecánica y permiten la movilidad. Muchas veces, al hablar del bienestar de las personas, pensamos que el bienestar de las personas es la riqueza que tienen, la producción que hay, por ejemplo, en un país, el ingreso que llegan a tener las personas para poder gastarlo en bienes y servicios, o el propio consumo de bienes y servicios. Pensamos en muchas ocasiones que las personas deciden con esos recursos qué cosa van a lograr, qué cosa van a hacer, que eso representa su libertad. Pero en realidad lo que observamos es que estos recursos son solamente medios para vivir lo que deseamos vivir, para escoger entre distintas opciones. Por ejemplo, si queremos escoger entre distintas marcas de un champú, bueno, pues tenemos las opciones que nos ofrece nuestro ingreso y poder decidir comprar distintas marcas de acuerdo a lo que nos alcance. Pero lo que nosotros vivimos son experiencias, cosas que hacemos o logramos. Y en realidad la riqueza, la producción, el consumo son medios para ese fin. El bienestar, les propongo, y no es una idea mía, es una idea del Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, es en realidad lo que nosotros podemos lograr en términos de acciones, de estados, lo que podemos decidir. Eso que logramos, que hacemos, que vivimos, lo valoramos y parte de esa valoración es de forma subjetiva. ¿Cuánta satisfacción tenemos por las experiencias que vivimos? ¿Cuánta satisfacción o felicidad alcanzamos por lo que alcanzamos a ser, lo que logramos ser? El bienestar
visto de esta forma, es el conjunto de oportunidades de vivir lo que deseamos vivir. Los objetos son solamente medios para eso, y la felicidad es nuestra valoración de la vida que podemos vivir. Y esto nos lleva a la idea de libertad. Nosotros tenemos ciertos objetivos que quisiéramos perseguir. Esos objetivos los seleccionamos, esos objetivos los valoramos, les damos una prioridad. Por ejemplo, yo prefiero estar en la Facultad de Medicina que ser un ingeniero automotriz. También nosotros, como agentes de nuestros objetivos, nos queremos involucrar en el proceso de alcanzar nuestras metas. Y, por otro lado, queremos involucrarnos en esas metas. No queremos que alguien más simplemente nos dé el resultado, nos dé, por ejemplo, un título y nosotros carezcamos del conocimiento que hay detrás, sino que queremos formarnos de una forma particular. También lo que nosotros queremos es tener cierto control, hasta donde las circunstancias nos lo permiten, de nuestros objetivos. No queremos que otros sean los que controlan nuestras decisiones. Queremos ver cumplidos esos objetivos hasta donde eso sea posible. Y queremos que se nos reconozca que nosotros alcanzamos esos objetivos, es decir, que somos responsables de ellos. Bueno, todo eso nos da la categoría de agentes, de promotores de nuestros intereses, de lo que queremos. Y esa es la autonomía que tenemos para generar lo que consideramos valioso. Muchas veces la libertad se concibe como eso, como autonomía, que otros no nos impongan sus objetivos, que otros no nos obliguen a alcanzar lo que a ellos les interesa, que otros no nos presionen a seguir un camino que no es el que nosotros valoramos. Una persona que es presionada a tomar ciertas decisiones, que es obligada, que es sujeta de prohibiciones por otros, es una persona que carece de elementos de libertad. Hasta ahí el concepto tradicional de libertad. Pero la libertad es también tener capacidades, entendidas estas capacidades como oportunidades para hacer o hacer lo que queremos. Estas capacidades u oportunidades pues dependen de circunstancias externas en buena medida. Por ejemplo, el lugar donde nacemos, la familia en la cual nacemos, el entorno que nos rodea, nos limita, pero también nos da ciertas posibilidades de actuar. Una persona que nace, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tiene una infraestructura de transporte, de escuelas, de hospitales, que le permite realizar ciertas acciones, por ejemplo, atender sus condiciones de salud. Una persona que nace en la Sierra de Guerrero, aislada, sin comunicaciones, sin hospitales, sin escuela, aunque tenga el deseo de atender sus condiciones de salud, puede no poder hacerlo. Esto significa que la libertad de las personas también depende de estas oportunidades para hacer o actuar. Alguien puede tener una voluntad que no es impedida por otros. Alguien puede tener el deseo de alcanzar a algo y no ser ni presionado, ni forzado, ni tener ningún tipo de coerción para alcanzar eso. Pero puede no tener los medios para lograrlo
y en ese sentido carece de elementos de libertad. Nuestra vida está hecha de pequeñas acciones, algo que se denomina funcionamientos. Por ejemplo, tener ciertas condiciones de salud, tener cierta nutrición, saber leer y escribir, el tener la posibilidad de moverse de un lugar a otro, todo eso son elementos de nuestra vida. Son cosas que podemos ser o hacer, algunos en mayor, otros en menor medida, algunos tal vez no lo puedan hacer. Si nosotros agrupamos estos funcionamientos, estas acciones o estados que pueden lograr las personas, tenemos una combinación de estas posibilidades de vivir que justamente son las capacidades, es decir, un componente básico de nuestra libertad. Hay algunas capacidades que son absolutamente básicas. Por ejemplo, la posibilidad de mantener la integridad física y la eficiencia biológica durante la máxima vida posible. No ser sujetos de amenazas de otros a nuestra vida o de los elementos o de enfermedades. Por ejemplo, son capacidades básicas. Quien no pueda tener esta posibilidad de mantener su integridad física, su eficiencia biológica en términos mínimos, carece de algo fundamental de libertad. Hay libertades que van más allá de eso. Por ejemplo, el potencial para formarse una noción de lo que es bueno o lo que es malo, reflexionar sobre nuestros planes de vida y tener experiencias placenteras. Quien no pueda hacer eso carece de elementos de libertad. También poder integrarse digna, productiva y participativamente a la sociedad en la que vivimos, pues es algo fundamental. Si no se puede hacer, carecemos de elementos de libertad. Y por supuesto hay otras capacidades que no son tan fundamentales. Por ejemplo, la capacidad de poder maniobrar un auto de Fórmula 1 en una carrera de competencia internacional, pues es algo de que podría alguien llegar a hacer, otros no podríamos llegar a hacer, pero eso no podríamos considerarlo como básico. Si no se tiene esa capacidad, bueno, se tiene algo menos de libertad, pero no es algo fundamental. Cuando se carece de libertad básica, estamos en una situación grave. La libertad, y con esto quiero dejar un primer mensaje, es no solamente tener una voluntad no impedida, no coercionada, sino también tener oportunidades dentro de las cuales decidir. Nosotros tenemos experiencias únicas e irrepetibles. Somos seres humanos como no hay alguien más. Podemos parecernos a otros, podemos tener hermanos gemelos, podemos tener incluso un clon, si llegara a verlo en el futuro, y sin embargo no seríamos seres que están duplicados exactamente, porque nosotros vivimos experiencias que nadie más vive de la misma forma. Incluso si tuviéramos un clon, ese clon tendría sus propias experiencias, su propio sistema nervioso, sus propias percepciones, su propia historia, y esas sensaciones, esas vivencias no podrían ser transmitidas a otra persona de forma que las viviera de manera idéntica. Eso hay que protegerlo. Esas experiencias valiosas merecen protección, y por eso
se plantean los derechos como una forma de mantener la posibilidad de autonomía de las personas y también de procurarles capacidades básicas, es decir, oportunidades fundamentales. La desigualdad de oportunidades es justamente el acceso diferente a capacidades básicas. Y esta desigualdad de oportunidades es desigualdad de libertad. Vayan pensando que si nos interesa la libertad como un valor humano, hay personas más libres que nosotros y otras menos libres que nosotros, y a veces en circunstancias críticas. Y justo una de esas circunstancias críticas es la pobreza. La pobreza es la carencia de recursos o de derechos para alcanzar estas capacidades que se consideran como absolutamente fundamentales. Nuestras decisiones individuales nos llevan a ciertos resultados. El esfuerzo que ponemos, por ejemplo, al estudiar, al trabajar, al hacer cualquier cosa, nos lleva a ciertos resultados. Pero esos resultados no son solamente derivados de nuestras decisiones. En muchas ocasiones pensamos que lo que tenemos, lo que hemos alcanzado, depende exclusivamente del esfuerzo que realizamos. Y eso, como vamos a ver, no es estrictamente cierto. ¿Por qué? Porque hay un entorno que nos permite potenciar los resultados de nuestras decisiones. Por ejemplo, el entorno familiar y local. Quienes nacen en familias con altos niveles de riqueza, con padres con cierto nivel de educación, de escolaridad elevado, tienen mayores recursos sobre los cuales partir para alcanzar resultados. Parte de sus resultados van a depender del sitio, de la familia en la cual nacieron, y sobre esto les ofreceré evidencia en las próximas láminas. Pero además vivimos en un contexto social, en una economía en donde hay elementos de mercado, donde hay intercambio voluntario entre las personas. Hay acciones de los ciudadanos, de la sociedad civil, que van más allá de los intereses económicos, de ganancia, de obtención de beneficio, de obtención de utilidad. Y tenemos también un entorno de políticas públicas, de acciones gubernamentales que pueden facilitar o obstaculizar los resultados que queremos ver. Y todo esto está dentro de un marco institucional, dentro de ciertas reglas, de ciertas leyes, de ciertos organismos que funcionan proporcionando o impidiendo oportunidades. Estas leyes se pueden cumplir más o menos, pero es el marco en el cual nos movemos. Decir que el resultado de lo que obtenemos depende exclusivamente de nuestro esfuerzo es olvidar toda esta serie de circunstancias. Y aquí un ejemplo de lo que les menciono. Tomen ustedes en nuestro país al 20% de la población que menos recursos económicos tienen. Imagínense, del 100% de la población, seleccionamos a los que están en la peor situación, el 20% en la peor situación. Bueno, los hijos de esas personas que están en la peor situación, pues van a tener con el tiempo la oportunidad de cambiar sus condiciones económicas. Cuando digo van a tener la oportunidad, no quiero decir que van a tener una gran oportunidad. Lo que quiero decir es que probablemente no queden en el mismo lugar. Se van a mover, va a haber movilidad social. Pero ¿qué tan grande es esa movilidad social? Ustedes pueden ver que el 20% de los hijos que nacieron en estos hogares, que son de los más pobres, el 49%
se queda en la misma posición que los padres, es decir, no sale de las condiciones en las cuales nació. 25% va hacia el siguiente estrato, hacia el siguiente 20% de la población, pero esos dos grupos, los del 49% y los del 25%, no llegan a salir de condiciones de pobreza. Y de hecho, únicamente el 3%, en la columna final, llega a pertenecer a los grupos de más altos ingresos. Lo que tenemos aquí es que alrededor de 74% de la población que nace en las peores condiciones económicas va a permanecer en esas condiciones económicas. La movilidad social en nuestro país es sumamente baja. Dentro de ese grupo se encuentra la población indígena, pero más sobre eso en un momento. Bueno, ¿cuánto de los resultados que obtienen las personas es atribuible a las circunstancias que están fuera de su control, a oportunidades que no dependieron de ellos? Aquí hay una medición de la desigualdad que se obtuvo en recursos económicos, cuánta provino de situaciones que estaban fuera del control de las personas, como por ejemplo la región en la que nacieron, la riqueza del hogar en el que nacieron, el tono de piel con el que nacieron, las características de la colonia o del barrio en donde vivieron, si fue en una localidad urbana o no, el nivel educativo de los padres, si nacieron hombre o mujer, o si se era hablante de lengua indígena. Lo que esta cifra nos dice es que al menos 48% de los resultados de las personas, de la desigualdad de resultados, se debe a desigualdad en condiciones de origen sobre las cuales las personas no tenían ninguna posibilidad de intervenir. Eso significa que el esfuerzo de las personas, lo que podríamos llamar a veces el mérito de las personas, está limitado a más o menos el 50%. Pero aquí hay solamente algunas de las circunstancias que influyen sobre las personas y que están fuera de su control. Hay otras que desafortunadamente no se han podido medir y que podrían estar influyendo. Así es que la idea de que somos dueños de nuestro propio destino, al menos en esta medición, es solamente medio cierta. ¿Qué elementos son los que fundamentalmente influyen en el destino de las personas? El nivel de riqueza del hogar en el que nacieron y el nivel educativo de sus padres. De hecho, por ahí algún investigador de estos temas ha dicho que si ustedes quieren tener la mayor movilidad social en sus vidas, es decir, el mayor progreso en sus vidas, la fórmula a seguir es escoger adecuadamente a sus padres. Vamos al tema de salud, y en el tema de salud les presento información semejante a la que vimos hace un momento. Tomamos al 20% de las personas, pero antes de esto tengo que aclarar qué es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica. Salud. Ubiquémonos. México tiene una esperanza de vida, es decir, un número de años que se esperaría las personas vivieran a partir de su nacimiento de 70 años. El concepto es un poco más complejo, pero nos da una idea. Antes era de 74 años, por cierto. Hace 3 años
la esperanza de vida en nuestro país era de 74 años. Cayó a raíz de la pandemia. Japón tiene una esperanza de vida de 84, casi 85 años. Es decir, México tiene el 82.6% de la máxima esperanza de vida que se puede observar en el mundo. ¿Esto qué significa? Ese 82% es un indicador del nivel de salud de las personas, es un indicador crudo, porque no nada más es cuestión de cuánto tiempo se vive, sino la calidad de ese tiempo en términos de padecimientos, de enfermedades, de discapacidades, etcétera. Pero para propósitos de comparar, nos da una idea de qué posición ocupa nuestro país. Bueno, las condiciones de salud, así como las condiciones de riqueza que les mencioné hace unos momentos, se transmiten de una generación a otra y principalmente se transmiten a través de la educación y de los recursos económicos con los que cuentan los hogares. Y hay ciertas zonas en el país en donde estas transmisiones de las condiciones de salud de los padres a los hijos se presentan en mayor medida. Esta transmisión ocurre no por razones genéticas, sino porque los cuidados de la salud pueden ser menores, pueden ser más deficientes cuando la educación de los padres es menor o cuando sus recursos económicos pues no les permiten atender a las personas. Ahora sí, ¿cuántas personas que están en el peor nivel de salud, en el 20% con peor salud, medida a través de su esperanza de vida, se quedan con el peor nivel de salud? Pues más de la mitad, 55.5%. ¿Cuántas de las personas que están con las peores condiciones de salud logran alcanzar las mejores condiciones de salud? Que por decir mejores condiciones de salud es decir, lograr 2 o 3 años más de esperanza de vida, ni siquiera 1%. Nacer en una situación de bajas condiciones de salud es casi una condena de mantener esas peores condiciones de salud. Si esto no llega a niveles mayores, es porque hay una serie de intervenciones, fundamentalmente de salud pública, que permiten a las personas mover su nivel de salud de las peores condiciones a condiciones no tan malas. Ahora, aquellos que tienen los más altos años de esperanza de vida, los que están en el 20% superior, ¿cuántos se quedan ahí? 46% aproximadamente, perdón, 48.4%. ¿Y cuántos de ese grupo caen a las peores condiciones de vida? 1.6%. Nuevamente, lo que estamos observando es que hay muy poca movilidad en este caso en salud. Quienes nacen en condiciones bajas de salud permanecen en ellas, así como quienes nacen en altas condiciones de salud. Ustedes pueden ver aquí la correlación, es decir, el grado de asociación entre la salud de los padres y de los hijos. Y ustedes pueden ver, este es un índice que va desde 0, no hay ninguna relación entre la salud de los padres y la de los hijos, hasta 1, donde habría correlación perfecta. La correlación es muy elevada y es muy elevada en zonas como por ejemplo el occidente del país, donde está Jalisco, o en el centro del país, donde está la Ciudad de México. Es decir, esta persistencia en las mismas condiciones de salud en las que se nace existe a lo largo de nuestro país con algunas diferencias. Y eso me lleva al tema de pobreza. Si la pobreza es carencia de libertades y esta carencia de libertades se está transmitiendo de una generación a otra, ¿cómo se encuentra la población que está en las peores condiciones? Bueno, para entender primeramente la noción de pobreza, hay que entender que esta noción hace uso de esta idea de pérdida de libertades por no tener ciertos derechos sociales asegurados. Por ejemplo, no tener un mínimo de educación, de escolaridad me refiero, nos da un rezago educativo.
pero también no tener acceso a servicios de salud priva de ciertas oportunidades a las personas, y también acceso a seguridad social, a calidad de la vivienda o también servicios dentro de la vivienda o condiciones de alimentación. Ahí ustedes pueden ver que el primer factor es no tener ingreso, pero la pobreza no es solamente no tener ingreso, sino no tener un conjunto de oportunidades mínimas en estas dimensiones. Para que tengan una idea, que la persona no tenga en las zonas urbanas al menos 4,250 pesos aproximadamente de ingreso al mes, que no tenga eso, pues comenzaría a calificar como pobre. También hay una pobreza mucho más extrema. Si nosotros observamos que ni siquiera se tiene 2,124 pesos, eso va a significar que las personas ni siquiera pueden comprar una canasta de alimentos mínima con los nutrientes indispensables. Ya no se diga cocinarlo, servirlo, tener un lugar donde comer. La pobreza en México significa tener al menos una de esas carencias y tener menos del ingreso que corresponde a las líneas de pobreza que ahí aparecen. La pobreza extrema es tener 3 carencias o más y también menos ingreso que el que corresponde a la canasta mínima. ¿Y cómo se encuentran las cifras de pobreza en nuestro país? Aquí tenemos las cifras desde 2016 hasta 2020. En 2016, 42,2% de la población se encontraba en pobreza. Para 2020 esto aumentó a 43,9%. Ustedes pueden ver que hubo un ligero progreso hasta 2018, pero eso se perdió en parte por la pandemia. Ustedes también pueden ver ahí la división entre los pobres extremos, la barra más grande en azul claro, la barra más pequeña en azul oscuro, y los pobres moderados, aquellos que superan la pobreza extrema pero siguen siendo pobres. Lo que estamos viendo aquí es que si aleatoriamente encontráramos a personas en el país, deberíamos de estar viendo que alrededor de 4 de cada 10 personas serían pobres. Si ustedes salieran a la calle y aleatoriamente se encontraran a personas del país, 4 de ellas no tendrían lo suficiente para dejar la pobreza. Si ustedes no se encuentran a 4 personas de cada 10 pobres al salir a la calle, es porque vivimos en una burbuja que nos aísla de este fenómeno. La mayor parte de este fenómeno, por lo menos la parte más, extrema, se observa en las zonas rurales. También hay en las zonas urbanas y cada vez más pobreza, pero esa a veces nos es bastante complicado verla porque no estamos en contacto con las zonas que aloja a esta población. ¿Qué ha ocurrido con la carencia de derechos sociales, esta carencia de oportunidades en algunos elementos clave? Bueno, ustedes tienen ahí las cifras en porcentajes y millones de personas, y vean en particular servicios de salud. Tener servicio de salud es poder llegar a una clínica del Seguro Social y que lo atienda uno, o en el pasado a los servicios del Seguro Popular, hoy del INSABI, que también se está modificando, o tener un seguro privado. Bueno, en 2016, alrededor de 15,6% de las personas no tenían acceso a servicios de salud, simplemente no podían encontrar la posibilidad de ser atendidos en sus padecimientos.
Para 2020, observen ustedes que casi se ha duplicado esa cifra. Nuevamente, tenemos parte de un problema extraordinario que ha sido la pandemia, pero nuestro sistema de salud ha dejado de funcionar, y esto no es solo una cuestión reciente, sino de tiempo atrás, en una forma cada vez más incluyente. Por lo menos es claro que ya en 2018, antes de esta administración, había pérdidas de personas que tenían el derecho a la salud en términos de poder acceder a los servicios de salud. Ustedes pueden ver otro tipo de carencias. Observen que la carencia de seguridad social, que no solamente incluye salud, sino también incluiría, por ejemplo, tener derecho a una pensión o a un seguro de accidentes de trabajo y otras prestaciones, es la carencia más elevada. Entonces está conectado también con el tema de salud. Esto en la población indígena vamos a observar que es mucho más elevado. Primero hay que entender a qué nos referimos por población indígena. Hay al menos tres formas de identificarla. Una es si la persona a sí misma se considera indígena. Otra es si es hablante de lengua indígena, y otra es si tiene una relación de parentesco en línea superior, por ejemplo, padres o abuelos, con alguien que habla lengua indígena, es decir, vive en un hogar en donde por lo menos alguno de sus ancestros inmediatos tiene el dominio de lengua indígena. De acuerdo al censo de 2020, 23.3 millones se consideraban a sí mismos como indígenas, aunque solamente 7.4 hablaban una lengua indígena, pero 11.7 tenían dentro del hogar miembros que hablaban una lengua indígena. Entonces estamos hablando de que la población indígena pues representa entre 6 y 19% aproximadamente de la población en México. Esta es una proporción importante. ¿Y dónde se encuentra la población indígena? Fundamentalmente en el sureste del país, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en algunas zonas de, digamos, el centro del país como Hidalgo, y también en el sureste, en Yucatán. Ahí es donde tenemos la mayor concentración de la población indígena. ¿Y cómo es la pobreza dentro de la población indígena? Pues aquí estamos hablando de que casi 8 de cada 10 personas que hablan una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza. La mayor parte en pobreza moderada, pero la pobreza extrema dentro de la población indígena no está muy lejos de los niveles de pobreza moderada. Si hablamos en términos de millones, no van a ser muchos porque la población indígena no es mayoritaria, pero si hablamos en términos de porcentajes, haber nacido dentro de la población indígena es casi una condena de pobreza. Comparen ustedes la pobreza con los no indígenas que no hablan o no hablamos lengua indígena. Pues los niveles son mucho menores, casi la mitad, y la pobreza extrema es mucho más reducida. Estamos hablando de que, por ejemplo, en 2020, mientras 76.8% de la población indígena era pobre, 41.5% de la población no indígena era pobre. Las distancias son enormes. Entonces, claramente lo que vemos aquí es que hay una pérdida de capacidades en la población indígena. Solo para seguir la parte de las carencias, noten ustedes en 2020 los niveles de carencias de la población que hablaba lengua indígena. La carencia más elevada es la que tiene que ver con la seguridad social. Después está la carencia en la vivienda, pero noten ustedes que la carencia
de servicios de salud, de hecho, es la segunda más baja. O sea, los problemas de acceso a la salud no parecen ser tan fuertes como otro tipo de carencias dentro de la población indígena. Si lo comparamos con la población no indígena, pues ustedes pueden notar que las distancias son muy notables en casi todas las carencias, menos en la parte de salud. 30% de la población indígena no tiene acceso a servicios de salud, 27.7% en el caso de la población no indígena. Sin embargo, vean ustedes esta información de otra manera. Antes, solamente un 13% en 2016 de la población indígena carecía de servicios de salud. Para 2020 esto se ha más que duplicado. Y en el caso de la población no indígena, pues también ha habido un agravamiento de sus condiciones, de tal forma que la distancia no es tan fuerte entre indígenas y no indígenas en acceso a servicios de salud. La buena noticia es que no hay tanta distancia entre población indígena y no indígena. La mala noticia es que ambas poblaciones están peor que antes. Aquí se identifica el porcentaje de población que carece de servicios de salud, y noten ustedes que el sur-sureste pues es una de las zonas en verde un poco más oscuro que nos habla de una carencia importante. El occidente del país, sin embargo, es el lugar donde hay una mayor carencia de salud, por ejemplo Jalisco. ¿Qué ha pasado de 2018 a 2020? Pues ha pasado esto. Ha aumentado para prácticamente todo el país, y ahora noten que las zonas con mayor población indígena pues también lo están, que tenemos esta situación. Termino con lo siguiente. Primero, quisiera dejar en su mente que el tema del bienestar es un tema que fundamentalmente tiene que ver con las condiciones de libertad de las personas. Tener bienestar es tener libertad en el sentido de autonomía y de oportunidades. La pobreza es ausencia de libertad. Si la libertad la consideramos un valor importante en las personas, tenemos que estar muy conscientes que no todos somos igualmente libres, considerando el aspecto de oportunidades en la libertad. México tiene una desigualdad de oportunidades muy elevada que explica al menos casi la mitad de la desigualdad de resultados. Entonces, establecer que las personas son pobres porque quieren, que no han hecho suficiente esfuerzo para salir de su pobreza, es tener un enfoque equivocado. La desigualdad se transmite de una generación a otra y hay que tratar de romper esta transmisión intergeneracional. Y claramente la población indígena tiene prácticamente el doble de probabilidades de ser pobres respecto a la población no indígena. Finalmente, la libertad en el aspecto de acceso a servicios de salud, si bien no es tan distinta entre la población indígena y no indígena, ha empeorado para todos. Pues yo quisiera agradecer nuevamente la invitación para estar con ustedes y agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestro de la Torre. A continuación, abrimos la sesión de preguntas al auditorio. Para ello, contamos con el apoyo de 2 personas en los extremos para facilitarles el uso de los micrófonos.
Levanten la mano, por favor, para poder ubicarlos de este lado. ¿Qué tal? Sí está prendido, ¿verdad? Sí. Cuando estaba hablando acerca del tema de la pobreza y que los factores que más involucran son el nivel de riqueza del lugar donde provienen, bueno, su familia, y el nivel educativo de sus padres, o sea, sí me hace pensar de qué manera podemos nosotros ayudar a la gente que está pues en esas condiciones, porque hemos visto que el simplemente hecho de dar dinero y así, pues muchas veces no puede funcionar, porque al final de cuentas se llega como desaparece o se desgasta de una manera, pues no sé, quizás no beneficiosa. ¿Cuál cree usted que puede ser una manera efectiva de ayudar o de cambiar poco a poco esta situación? Muy bien. Sí. Bueno, las transferencias monetarias, que han sido pues un instrumento muy utilizado en esta administración para reducir los niveles de pobreza, tienen una efectividad muy limitada, sobre todo en temas de salud. Transferir ingreso a las personas no les garantiza que ellas puedan tener un cuidado de sus problemas de salud como podría ser a través de otros medios. Lo que se ha observado es que la provisión de servicios de salud de calidad permite reducir las brechas, por ejemplo, de esperanza de vida. Entonces, tener hospitales o clínicas cercanas, bien equipados, con médicos bien preparados y que las personas tengan la confianza de acercarse a recibir un buen trato, tienen un impacto mucho mayor, no nada más en cuestión de salud, sino en general en cuestión de pobreza, que la simple transferencia de dinero. En el caso de la educación sería equivalente, se han dado una gran cantidad de becas, pero lo que se observa es que atender los problemas específicos de educación, por ejemplo con tutorías, da un mejor resultado que las transferencias. Con esto no quiero decir que las transferencias no sean importantes, sino que nos distraen de algo mucho más fundamental. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por su exposición. Quería preguntarle, porque dentro de los factores como más sonados de la desigualdad, suele estar muy nombrado el tema de factores de género o de raza, ¿no? Al menos de manera más contemporánea son como los que se llevan más el ojo crítico, ¿no? Y del comentario público. Sin embargo, en una de las gráficas que presentó, justo el tema de la diferencia de género o de raza apenas ocupa el 1%, me parece, ¿no? Le quería preguntar qué pasa cuando se intersectan varios de estos factores, es decir, que es hijo de padres pobres, sin educación, y si hay, en ese caso, hay diferencia entre ser hombre y mujer, o tener cierto tono de piel o no tenerlo, ¿no? O sea, si acaba siendo un factor ya que está inmerso en esa base de desigualdad, digamos. Claro. Las desigualdades de género, las desigualdades étnicas por tono de piel son importantes, pero a la hora de ser cuantificadas no aparecen en los primeros lugares. Eso quiere decir que muchas veces en el debate público, pues la caja de resonancia sobre esos temas es mucho mayor que lo que puede alcanzarse combatiendo este tipo de desigualdades. Evidentemente no quiero decir que no se combatan esas desigualdades, sino que hay otras más fundamentales que son las desigualdades en recursos económicos, en riqueza, o las desigualdades educativas. Eso significa que hay que atender pues el sistema educativo o el sistema de salud y procurar que sea inclusivo, sea de calidad para cerrar las brechas entre las personas. El problema es justamente lo que menciona, de que las personas con menos riqueza, con padres con menor grado de escolaridad, con tono de piel más oscuro,
y en el caso de las mujeres, por su condición de género, se reúnen en la población indígena, por ejemplo, y eso hace que se magnifique su desventaja. Entonces, no podemos atribuirlo a un factor, sino a esta suma, a esta acumulación de elementos. Muchas gracias, maestro de la Torre. Pues muchas gracias nuevamente. Le entregamos un reconocimiento por su participación y un pequeño obsequio. Enseguida dejo con ustedes a Mr. Theodore Wills, presidente de la North American Education Initiatives Foundation y director del North American Leadership Institute, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Mr. Wills es graduado de Dartmouth College. Ha dedicado la mayor parte de su carrera a la educación y la recaudación de fondos para este fin. Ha enseñado en escuelas católicas y públicas en Chicago, Boston, Ciudad de México y Houston. Desde 1986 hasta 1989, colaboró para traer grupos de estudiantes universitarios de Estados Unidos a México para brindar servicios a la población más necesitada, organizando equipos con escuelas y parroquias católicas en los Estados Unidos, donde ayudó a recaudar recursos. Cuenta con un Executive MBA por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en coordinación con la Universidad de Austin. En colaboración con colegas de ideas afines, incluido el Dr. Obrador, creó la North American Education Initiatives Foundation en el año 2000. La misión de la fundación es inspirar a los estudiantes universitarios de Norteamérica a aprender de los más vulnerables. La Fundación ha realizado 2 programas internacionales con la Universidad Panamericana en materia de responsabilidad social. Durante muchos años, Mr. Wills se ha desempeñado en el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Panamericana como consultor de marketing internacional. Actualmente, enseña lectura en una escuela primaria pública en Houston, donde el 90% de los estudiantes son hispanos. Está casado con Marcela Cuevas de Guadalajara, quien trabaja como analista de fraude financiero. Bienvenido, Mr. Theodore Wills. Good afternoon. Okay, Greg, let's see how it goes, all right? I am very, very pleased to be here. And thank you for that wonderful introduction. I have had the chance, having known Greg since the 80s, to witness him and his team's hard work at the creation of this Health Sciences School of Medicine, Nursing, and Psychology. And I've been watching its impact on your society. Today they took me, Sipasa, the people of Sipasa took me to Mafrian. You will hear more about this. And I was extremely moved that now there is an institutional outreach. I mean, there's always been outreaches in the last 20 years or more, 25 years, to the poor and indigenous. But now it is incredible. And I interviewed several people there at Mafre, several of the students and pasantes. And when I heard of their testimonies of how they were moved by their interactions with these humble people, la gente humilde, that is really
what our foundation is all about. Our foundation is about getting into your heads. Not so much our foundation to help the less fortunate, although that is very important, it's crucial, but to get into your heads and to the heads of North American students this concept of appreciating and trying to understand your fellow citizens and fellow North Americans who are, of course, they don't have anything. So I applaud all of these efforts, because if you think about what's going to happen in the future, how is this going to grow? Who might be involved in the future? What other universities are going to want to copy it? What is the saying in Spanish? Se va a mover como pan molido, ¿cómo es? ¿Cómo? Pan caliente. And because as there's a famous book from the 1980s called People Are the Greatest Resources by Julian Simon. And if I had to open up my heart to you, I would say that estoy muy enamorado de los mexicanos. Súper enamorado, de tal nivel que chance que soy el gringo más enamorado de los mexicanos que existe. Yo creo, sí creo. Y de hecho, a mí me encantaría que habrá más mexicanos. And you will never hear that said in English because they just don't get it. All right? They don't get it. And of course we don't want more poverty as so well described by Dr. De La Torre or by our rector, Dr. Lerga. But we want them somehow over time, with your mind and your example and your apostolate to your colleagues, your enthusiasm, your love, that conditions should change. That it's not forever. That's, of course, I think everyone's hope, isn't it? So thank you for having me here. Muchas gracias por su mensaje, Mr. Wills. Le hacemos entrega de un reconocimiento y un pequeño obsequio. A continuación, dejo con ustedes al Dr. Gregorio Obrador Vera, Director General de Salud de la Universidad Panamericana y Director del Sistema Panamericano de Salud, quien nos presentará los servicios de CIPASA. El Dr. Obrador estudió medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Navarra. Es médico internista por el Instituto Nacional de Nutrición y de Western Pennsylvania Hospital en Pittsburgh. Nefrólogo por Boston University, con subespecialidad en investigación clínica en Tufts University y maestría en salud pública por la Universidad de Harvard. Fue director de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana y actualmente
es director general de salud de la Universidad Panamericana. También es profesor asistente adjunto de la Escuela de Medicina de Tufts University en Boston y nefrólogo del staff del Centro Médico Dalinde. Cuenta con varios nombramientos nacionales e internacionales en la especialidad de nefrología, incluyendo el de presidente del Consejo Mexicano de Nefrología en 2019. Es miembro del Comité Ejecutivo de las Guías CADIGO, del Consejo Asesor de las Guías CADOCI y de la Red de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Recibió la International Distinguished Medal de la National Kidney Foundation en 2009. Ha sido líder nacional del estudio Credence para México, Colombia y Guatemala y actualmente es miembro del Consejo Directivo del estudio Ascend. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 3, editor o coeditor de 8 libros y 31 capítulos de libros, y autor o coautor de más de 100 publicaciones que cuenta con más de 8,400 citas y un índice H de 43. Ha impartido cerca de 280 conferencias en foros nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor Obrador. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias al maestro de la Torre y a Ted por sus palabras. Nos da mucho gusto que esté Ted aquí, lo conozco desde hace muchos años. Y yo les voy a hablar de CIPASA, del Sistema Panamericano de Salud. Hemos organizado este evento del segundo foro de responsabilidad social con motivo de los primeros 10 años de la Escuela de Psicología y los primeros 25 años de las escuelas de Medicina y Enfermería. ¿Y por qué organizamos este foro? Porque estamos aquí un viernes en la tarde. Estamos aquí porque la responsabilidad social es uno de los elementos de la misión de las escuelas de la Facultad de Ciencias de la Salud, que como ustedes saben es formar médicos, enfermeras, psicólogos, eventualmente nutriólogos, odontólogos, esperemos que en un futuro cercano, que se distingan no solamente por sus competencias dirigidas a la especialización y la investigación, sino también por su calidad humana, ética profesional y responsabilidad social. Les voy a contar un poquito de la historia de cómo la facultad con sus escuelas pues ha tenido este compromiso social y cómo lo hemos ido desarrollando a lo largo de los años y que esperamos que perdure en los siguientes. Si me pasa la presentación, por favor. Ahí está. Muy bien. CIPASA significa Sistema Panamericano de Salud, ya muchos de ustedes lo conocen, pero los de las generaciones más recientes y sobre todo con los 2 años de pandemia, pues quizá no sepan qué es CIPASA. CIPASA significa Sistema Panamericano de Salud. ¿Y por qué se creó CIPASA? CIPASA se creó en el año 2005 y se creó por los datos que aquí están menos actualizados que los que presentó la rectora y los que presentó el maestro de la Torre. En México tenemos ya los datos de 2020, son 55.7 millones de personas que carecen de acceso a los servicios de salud en México. Y tenemos 52 millones, bueno ya son 35 millones que no tienen acceso a servicios de salud y los datos actuales 55.7 millones de pobres. 44%, 4 de cada 10. En zonas indígenas, 8 de cada 10. O sea, tenemos un problema de inequidad y de desigualdad impresionante. Y por otro lado, pues resulta que las profesiones de salud desde hace 80 años tienen que hacer obligatoriamente 1 año de servicio social. Medicina, enfermería, odontología, 1 año de servicio social. Y si no, no tienes el título. ¿Sí? En el caso de psicología es 480 horas, tengo entendido, pero también tienen que hacer servicio social, no tan intenso. Entonces lo que dijimos fue, si vas a tener que hacer 1 año de esto, ¿por qué no lo hacemos bien? Típicamente estas personas pues tenían que ir a clínicas para atender gente de escasos recursos, en donde había pocos recursos y aunque querían ayudar, pues tenían dificultades para ayudar. Entonces, pues se nos ocurrió la idea
de decir, oye, ¿por qué no hacemos unas clínicas? Y entonces, en 1995, antes de que empezara las primeras 2 escuelas, medicina y enfermería, el doctor Jorge Castro, en la zona de la montaña de Guerrero, donde hay una pobreza extrema impresionante, hay muchas comunidades indígenas, empezó un pequeño dispensario y en 1998 creció el dispensario y en el 2002 se hizo una clínica más grande. Si la conocen, pues ya es una clínica bastante grande, ya tiene 2 quirófanos, tiene recuperación, etcétera. Yo me acuerdo que se inauguró ayer hace 20 años y me acuerdo porque fuimos a la inauguración, regresamos de Tlapa el mismo día y llegamos a la 1 de la mañana y era el día de mi cumpleaños. Entonces, por eso me acuerdo, ¿no? Ahora, siguiendo el mismo modelo de esa clínica, dijimos, oye, ¿por qué no convencimos a la Fundación Mazahua, que en el Estado de México, cerca de Atlacomulco, en una comunidad indígena que se llama Mazahua, pusieran el dinero para hacer otra clínica? Y esa fue la segunda clínica. Y luego así nos seguimos con las clínicas, con la idea de que los pasantes estuvieran en las clínicas y proveyeran atención de calidad a estas personas de escasos recursos. Después se sumaron en Chalco, que es una zona pobre muy grande, en el Estado de México, el Centro Escolar Acuautla y después el Colegio Meyali. Luego el Centro Comunitario Santa Fe. Ustedes que han estado en Santa Fe, hay grandes edificios, pero hay zonas muy pobres, ¿sí? Conviviendo uno con el otro. Y luego en el 2015, cuando era el rector, el José Manuel Núñez, se dio el interés de Seguros Mapfre de hacer un centro comunitario. O sea, pasamos de salud a un centro comunitario que tiene salud, pero que también tiene educación, que también tiene nutrición, que también tiene programas productivos. O sea, cómo ayudar a la gente para que salga del estado de pobreza. Como vieron en la conferencia pues realmente magistral que nos dio el maestro de la Torre, para entender todo el problema de la pobreza, tienes que atacar muchos frentes para realmente tener un impacto. Entonces, por eso, en el Centro Comunitario Mapfre UP se involucran no solamente el área de salud, la clínica, con psicología, afortunadamente, porque la Escuela de Psicología empezó en el 2012 y es una de las más activas, porque hay muchos problemas de salud mental. Entonces, pero también está el bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho y también está el SDAI que da clases y también está un comedor Santa María que le da nutrición a niños, también están programas de tipo productivo, etcétera. Entonces migramos al concepto de centros comunitarios, lo cual pues tiene mucho sentido después de lo que dijo el maestro de la Torre. Y después se creó otra clínica, otro centro comunitario en Tepeji del Río, Santiago Tlapanaloya, y ahí llevamos la clínica, y los amigos de San Pedro. Ahora, todo esto, ¿cómo lo podíamos operar? Porque los pasantes pues, requieren supervisión, son pasantes, no son ni médicos, ni enfermeras, ni psicólogos todavía. Entonces, pues fue mucho trabajo del área de servicio social de las escuelas, pues de dar seguimiento a todo este crecimiento. Pero llegó un momento en que ya no se podía, ya era demasiado grande. Entonces se creó una ONG, esta ONG se llama Sistema Panamericano de Salud, SIPASA en corto, y esta ONG tiene 2 IAPs, instituciones de asistencia privada, y 2 ACES, y lo que pretendemos es dar acceso a servicios de salud de calidad a gente de escasos recursos y crear responsabilidad social entre los estudiantes. Obviamente, para tener responsabilidad social, no se puede hablar de responsabilidad social institucional si no hay responsabilidad social personal. Y por eso nos comprometimos desde los primeros años de las escuelas a tener responsabilidad social. No podemos enseñar responsabilidad social si no vivimos la responsabilidad social. Y créanme que el desarrollo de SIPASA pues ha tenido momentos muy buenos y muy bonitos, pero ha tenido momentos difíciles porque hay que conseguir dinero, porque hay que contratar personas, porque hay pues muchos asegúnes. Ahora, otra razón por la que se creó SIPASA es
el contribuir a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, en concreto el de salud y el de vinculación de instituciones, pues el darle ese derecho a la gente pobre de que tenga derechos de oportunidades de salir de ese estado de pobreza y generar información valiosa en el área de salud. ¿Dónde está ubicado CIPASA? Digo, para que sepan dónde está, ¿no? Tiene un lugar físico. Entonces tenemos en Comodato de la UP, tenemos unas oficinas que están allí en la Chocolatera. Este es el equipo que hace que CIPASA funcione. Bueno, yo estoy presidente del patronato, es una IAPET, tiene un patronato. Hay un director, hay una subdirectora administrativa. Nadia, pues, ha sido todo un pilar en la parte de procuración de fondos, gestión de proyectos, vinculación. Tenemos una coordinadora de todas las actividades médicas para apoyar a los pasantes, que es Pilar Padilla, egresada de la Escuela de Medicina, que estuvo en Toshi cuando estaba de pasante. Alma Sotelo, que también es egresada de la Escuela de Enfermería y también ve toda la parte de enfermería, y pronto ya vamos a tener una coordinadora de las actividades de psicología porque han crecido muchísimo. Y también personal administrativo. Ahora, ¿qué hace CIPASA? CIPASA opera clínicas, algunas son propias y otras son de otras fundaciones. También es un concepto interesante, o sea, ¿cómo le haces para tener 8 clínicas? ¿De dónde vas a sacar dinero para mantenerlas si son para gente de escasos recursos? Eso no va a ser un negocio, ¿correcto? Entonces lo que hicimos fue hacer alianzas con fundaciones y decirles, nosotros las operamos porque sí sabemos operarlas, porque tenemos pasantes que sí saben lo que están haciendo, porque tenemos quien los pueda supervisar y porque además eso va a perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque los que acaban su pasantía este año, pues va a haber otros el próximo año. ¿Sí? Y entonces de esta forma, pues podíamos tener el recurso económico para construir la clínica, para operarla, y ellos tenían la seguridad de que estaba detrás pues toda una facultad de ciencias de la salud que se iba a encargar de la operación. ¿Qué otras cosas hacemos? Hacemos campañas de salud pública, creo que ya ustedes han participado en varias, hemos hecho el KIP, ¿no?, que es un programa de detección temprana de la enfermedad renal crónica, han hecho campañas de salud mental, de diagnóstico situacional. También lo que hacemos son proyectos de investigación y otra cosa que hacemos es procurar fondos. ¿Sí? Digamos que somos mendigos profesionales con acento en la I. ¿Sí? Y también vinculamos muchas instituciones para poder llevar a cabo estas actividades. Bueno, estos son algunos resultados. Ya el número de consultas que se han dado es muy alto. De psicología son muchas, de enfermería, de odontología hemos hecho una alianza con la West Hill, con la Facultad de Odontología, y de medicina. Y el número de beneficiarios indirectos pues así es bastante grande, más de 200,000. Estas son algunas de las actividades que hacemos. Los pasantes dan consulta de atención primaria, referencias, control prenatal. Aquí pueden ver todas las actividades que se hacen de medicina, de enfermería, de psicología. Dan consultas presenciales, dan consultas remotas a través de la telepsicología, talleres para adultos y talleres para niños de arte terapia, ¿no?, que me pareció muy interesante. No pregunté en qué consisten, pero suena interesante. Y luego en odontología, pues esos son los servicios que se ofrecen. Ahora, esto está ayudado por un expediente electrónico que está en la nube. Hace años conseguimos un recurso de la Fundación Telefónica para diseñar con los ingenieros un expediente electrónico, porque los pasantes están en diferentes partes del país. Entonces, ¿cómo vas a ayudarles? ¿Cómo los vas a supervisar? ¿Cómo te pueden contactar? Entonces, tenemos este expediente electrónico, lo hemos desarrollado últimamente con los de ingeniería de la UP de Aguascalientes, nos ha funcionado bastante bien. Y por otro lado, pues también tenemos este programa ECO, que es un programa que significa Extension for Outcomes, no alcanzo aquí a ver, pero ustedes sí, for Community Healthcare Outcomes,
Es un programa que empezó el doctor Sanjeev Arora en la Universidad de Nuevo México, donde hay muchas áreas rurales, y consiste en la posibilidad de hacer interconsultas remotas con especialistas de casos que los pasantes tienen y además darles educación. Nosotros fuimos los primeros que trajimos este programa a México. De hecho, recientemente estuvo aquí el doctor Arora, ahí está. Realmente es un programa que se usa en todo el mundo, y consideraron que la aplicación de este programa a los pasantes de servicio social era un modelo y pues quieren replicarlo, y lo vamos a presentar la próxima semana en un evento de la Fundación Carso. Campañas de salud pública. Aquí nada más les voy a dar algunos ejemplos, se han hecho muchas. Este es el KIP, acuérdense que el riñón es el órgano más importante del cuerpo humano, entonces pues detección temprana de enfermedades renales es muy importante. Se han hecho muchas, obviamente pues ha habido que conseguir recursos para hacerlas. Esto fue en alianza con la Fundación Mexicana del Riñón y la National Kidney Foundation. También hemos hecho algunas de otorrino y salud visual, sobre todo para niños. Hemos hecho proyectos de investigación, como este modelo multidisciplinario de atención de la enfermedad renal crónica en pacientes que tienen diabetes. Y pues hemos hecho foros, ¿no?, que despierten el interés y la responsabilidad social. El primero fue justamente antes de que empezara la pandemia y nos corrieran de las instalaciones de la universidad, y el segundo pues es hoy. Bueno, CIPASA también hace otras actividades que son, digamos, no de carácter social. La unidad de psicología clínica, el comité directivo de la unidad tiene personas de la Escuela de Psicología, de la Escuela de Medicina, y son los que pues determinan el rumbo de la unidad. La unidad ya está dando más de 5,000 consultas al año a personas de la universidad. También estamos empezando para personas de escasos recursos y para personas que vienen de fuera de la universidad. Está también, bueno, la unidad de psicología clínica ya la conocen. Está también un programa que se llama Vive Sano, que es tratar de que los colaboradores de la UP tengan salud y bienestar. Estamos haciendo chequeos con María José Pardinas y seguimiento de patologías y promoción de la salud. Y también tenemos otro programa que es el Centro Panamericano Fertility Care, que está afiliado a los centros de Estados Unidos, y que ofrecemos servicios del modelo Creighton y de naprotecnología. Ahora, todo esto que les he dicho, sí pasa esto, sí pasa, ha sido posible gracias a la vinculación. O sea, solos no podemos. Es una de las funciones importantes, es vincular. ¿Y quiénes son nuestros principales agentes de vinculación? Pues las fundaciones, que van a conocer en un momento, que les van a decir qué hacen, en donde tenemos estas clínicas y estos centros comunitarios. En especial, pues está también la North American Educational Initiatives Foundation de TED, que proporcionó un apoyo para poder llevar a cabo este foro. Y, pues por supuesto, la Universidad Panamericana, a través de Compromiso y Desarrollo Social, que Yasmín nos va a presentar más tarde. Yo creo que es fundamental esa integración de las escuelas y facultades en zonas concretas para realmente impactar en estas personas que están en situación de pobreza, y que esas cifras que nos presentaba el maestro las podamos cambiar. Los números son importantes. Perdón que ponga esta foto, ya estaba muy joven, ayer cumplí años. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo importante? Y no hay que perder el rumbo. Lo importante pues no son 200,000 beneficiarios indirectos. Lo importante son las personas a las que ayudamos. Les voy a contar esta historia de Víctor. Víctor vivía en una casa, una choza, no se podría llamar casa, enfrente de la clínica de Toshi. Tú subías un cerro y ahí vivía Víctor. Y pues resulta que Víctor tenía 11 años y Víctor tenía insuficiencia renal. Era muy pobre. Entonces, bueno, logramos que fuera a Toluca. Le empezaron a hacer diálisis peritoneal. Se infectaba cada rato porque el piso de su casa era de tierra.
Entonces conseguimos que la Fundación Cemex le pusiera cemento y bajaba a la clínica para que las pasantes de enfermería le hicieran la diálisis peritoneal y ya dejó de infectarse. Pero necesitaba un trasplante. Entonces, pues acudimos a Lolita Ayala para conseguir dinero para que viniera a México, y en el Hospital Infantil de México le hicieron el trasplante. Y pues Víctor, vean cómo pasó de aquí a aquí. Eso es lo importante en la responsabilidad social. Yo pensaba, si no hubiéramos hecho eso, ¿qué le hubiera pasado a Víctor? Se hubiera muerto. ¿Cuál es el futuro de CIPASA? Pues es muy bueno, pienso yo. El futuro es especializar más los servicios que damos en las clínicas, crecer la parte de telemedicina, telepsicología. También es muy importante hacer mejores protocolos de atención y la evolución a centros comunitarios. Es decir, salud es lo más importante porque sin salud no hay nada, pero salud es insuficiente para salir del estado de pobreza. Tienen que entrar programas productivos, los de empresariales, tiene que entrar nutrición con el SDAI, tiene que entrar pues, derecho. Muchas personas tienen problemas legales importantes que no pueden salir de ellos. Tiene que entrar salud, por supuesto, tiene que entrar programas productivos. Entonces, creo que esta sinergia focalizada en ciertas regiones, en vez de estar picando en muchos lados y no tener un impacto, pues no sirve de mucho. También estamos haciendo una alianza con FunSalud para hacer medición de indicadores, para ver el impacto de las intervenciones que estamos haciendo. Y termino pues con esta pregunta. Y esta pregunta la acuñó el doctor Fernando Macuset, que le tocó sacar esto adelante durante varios años, y me acuerdo que un día vino y me dijo, ya no puedo más, es demasiado trabajo, necesitamos más gente. Y entonces pues no teníamos dinero. Le dije, pues échale ganas, ¿no? No, ya luego conseguimos a alguien que le ayudara, ¿no? Porque sí era mucho trabajo. Y él acuñó esta pregunta, que es la pregunta que yo les pongo a ustedes, es ¿qué eres? ¿Espectador o actor? Y bueno, pues eso es una de las cosas que queremos que a lo largo de su estancia en la universidad y después pues lo adquieran. O sea, creo que hay que ser actores, creo que tenemos un problema de inequidad en México enorme. Creo que a través de las profesiones de salud estamos especialmente bien equipados para tratar de hacer un cambio y que se puede, que sí se puede hacer y que espero que ustedes el día de mañana, como lo han hecho muchos egresados, vengan a las clínicas y donen un poco de su tiempo para seguir con estas actividades. Con eso termino y muchas gracias por su atención.